Wow. Hacemos, seguimos. Oye, de tiempo le pregunto a ella, claro. Sí, bueno, preguntamos. Empezamos ya, ¿no? Bueno, no sé si está muy fuerte. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Está demasiado fuerte? Bueno, hoy tenemos que presentar una conferencia de tema apasionante. De la cortesía a la lealtad, 10 valores medievales para mejorar el mundo actual. Que Santi Aureli tiene recogidos en un volumen de este autor titulado Legado a los gigantes, un decálogo de valores medievales para nuestro tiempo. Muy fuerte. Un poquito fuerte, ¿no? Sí. Se habla un poquito baja. Catedrático de Historia Medieval y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, Santi Aureli es también coinvestigador principal del grupo Religión y Sociedad Civil del Instituto de Investigación Cultura y Sociedad de la misma universidad. Su investigación se centra en localizar hechos e ideas del pasado que siguen influyendo en el presente de manera determinante. En este proceso de estudio y comprensión, según sus palabras, es imposible acertar en la toma de decisiones políticas y empresariales. Es autor de varios libros publicados en prestigiosas editoriales académicas internacionales. De sus obras en español, además de la ya citada, destacan la historiografía medieval entre la historia y la literatura, la escritura de la memoria de los positivismos a los postmodernismos, el elogio de la Edad Media de Constantino a Leonardo y genealogía de Occidente, claves históricas del mundo actual. Y ya sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos hable del tema que nos ha traído hasta aquí, no sin antes darle las gracias en mi nombre y en el de todos los presentes. Adelante. Hay muchos hilos por aquí. Bueno, nada, en primer lugar, pues es un placer estar aquí. Conocí Castillos en la sección que dio Cristina Mangrano, que anda por allí, y por tanto pues ya he quedado muy vinculado a estas sesiones y con muchísimo gusto para un medievalista. Esto es muy impresionante, ¿no? Entonces, por cierto, de mi nombre, claro, yo soy Jaume oficialmente, pero de toda la vida de pequeñito me han llamado Santi, por eso es el equivoco del nombre, pues te agradezco realmente que hayas hablado de Santi, porque en un ambiente así un poco menos solemne que una conferencia de la Sorbona, el Santi. Bueno, y efectivamente, pues nada, hoy vengo a presentar, más que presentar el libro, que no es del caso, porque este libro ya tiene un año, reciente, pero no mucho, una serie de ideas sobre lo que yo me traería de la Edad Media en la Edad Contemporánea. Yo debo empezar haciendo dos asertos que son un poco contraculturales, pero que los que somos medievalistas estamos tan persuadidos de estas dos cosas que voy a decir que os debe pasar con nuestras pasiones, ¿no? No comprendemos cómo los demás no entienden estas dos cosas. La primera es que cuando eres un estudioso de la historia medieval, todas las demás épocas te parecen poco originales. Es muy interesante. Lo que la gente atribuye a la Edad Media, la tenebrosidad, la oscuridad, tú te acercas a la Edad Media y es todo lo contrario. Entre otras cosas, porque uno de los grandes lemas de la Edad Media es ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo. Entonces ya me contaréis una edad que tiene la luz como su principal valor intelectual, cómo puede ser una edad oscura. Y por tanto, parte del interés que tenía de hacer este libro es, tampoco me gusta decir, desmitifiquemos la Edad Media o 10 mitos contra la Edad Media, quería proponer algo positivo. Y por eso este libro propone 10 valores de la Edad Media que son recuperables. Dicho esto, todos tenemos sentido común, todos somos muy cultos y sabemos que todas las épocas tienen atrocidades y grandes virtudes. Ahora, yo cuando mis estudiantes me dicen, díganos una época en la que no querría vivir, pues mira, de 1920 a 1950. Con los Hitler, Stalin, Pol Pot. Entonces, nosotros vamos a dar lecciones a la Edad Media, habiendo generado una civilización capaz de cometer estas atrocidades. Bueno, esta es la primera idea que quería plantear. La segunda, me parece una ingenuidad absolutamente fascinante por lo increíble que es pensar que Occidente haya reaccionado contra la Edad Media. ¿Por qué? A ver, esto es una teoría que tengo yo,
que todavía no he publicado, por tanto no es que de la primicia aquí, pero bueno, tendré que elaborarla más, es que precisamente Occidente es diferente a todas las demás civilizaciones porque tiene Edad Media. Cuando uno estudia el Islam en los siglos 9 y 10, queda sobrecogido de la riqueza de los científicos, filósofos, alquimistas, químicos, astrólogos. ¿Qué sucedió? Que aquello se quedó en un periodo clásico, como el que nosotros tuvimos con Aristóteles, Platón, Fidias y compañía. El Islam no ha tenido una Edad Media que le ha hecho hacer propio eso y desarrollar una sociedad un poco diferente, que es la modernidad, pero habiendo asimilado todos esos valores, la distinción entre lo político y lo religioso, el valor de la dignidad de cada persona. Esto fue a través de 8 o 9 siglos, que muchos lo ven como una edad oscura, y yo lo veo precisamente como algo que no ha tenido ni el Islam, ni China, ni la India. Con todo el respeto que tenemos por estas otras civilizaciones. Pero que Occidente es lo que es, nos guste o no, a algunos por ejemplo nos gusta más, pero menos, es por la Edad Media, con lo cual me parece una barbaridad empezar arremetiendo contra la Edad Media. Bueno, entonces, la idea principal que quería recoger también en este libro, y que me parece que nos merece a todos la pena considerar, es otra de las grandes máximas de la Edad Media. Los intelectuales del siglo XII decían: somos enanos a hombros de gigantes. Podemos ver más que ellos porque nos encaramamos encima de sus hombros. A mí me gusta esta imagen porque el enano ve más que el gigante. O sea, la tradición no es solo, esto es una idea que voy a repetir bastante en esta sesión, pero me da igual repetirla. La tradición no es solo quedarte aquí, sino subir un poco más. Pero claro, o te subes hacia arriba, esta gente que solo piensa en innovación se quedan aquí raquíticos. Que la innovación te puede generar respecto a la tradición un 5% a lo mejor de lo que ya tienes conseguido. La ciencia, las ciencias humanas también no funcionan por el arte, por grandes saltos, funcionan por evolución. Entonces, yo tengo contra algunos que solo hablan de innovación educativa, innovación tecnológica, está muy bien, pero si solo es innovación y no está sentada en una tradición, no consigues incrementar esto. Claro, esta gente, estos intelectuales del siglo XII, aquí probablemente tendríamos a Anselmo o a Abelardo, ¿no? Uno de estos intelectuales del siglo XII sería este pequeñito. Claro, además tenían es fascinante cuando dicen la tradición griega es el hombro izquierdo y la tradición romana es el hombro derecho, ¿no? O sea, son de estas imágenes medievales que son fascinantes. A ver, solo ver cómo está miniado y cómo está dibujado este manuscrito, uno ya se da cuenta de la riqueza de esta sociedad. Es decir, solo este efecto estético. Bueno, esto me pongo un poco frívolo, ¿no? Porque en estas sesiones siempre hay que poner algo, aquí no hacía falta, pero me interesa el paralelismo. Hay una entrevista fascinante entre Steve Jobs, perdón, al revés, Bill Gates, Steve Jobs, ¿no? Microsoft y Apple, gracias, Apple, que el entrevistador les pregunta a los dos cuáles son las virtudes de los otros. Son muy amables y son muy caballerosos y hablan bien del otro, pero hay un momento en el que el entrevistador se gira hacia Steve Jobs y le pregunta: ¿y tú qué piensas de Bill Gates y Microsoft? Y entonces Steve Jobs, esto es muy educado y no, han hecho una obra de ingeniería impresionante, las innovaciones técnicas son fascinantes, dice, pero, lo voy a decir en inglés, que no es que yo sea muy bueno, pero creo que se entenderá, dice, they don't have taste. ¿Sabes? En catalán que no está tan, ¿no? El tema del plus que remite más al inglés, ¿no? Es muy interesante porque, pero luego, ya en plan empresarial, dice, no tener gusto significa no tener cultura empresarial, no tener cultura empresarial significa no conseguir una unidad en la empresa. Y yo pensé, aquí la cabeza más medieval es Steve Jobs, porque para los medievales la cuestión de la estética no era algo como añadido, ¿no? Sino que era algo que se metía dentro del propio pensamiento de la época y todas las esferas de la realidad las intentaban traer hacia la estética.
Aquí tenemos un paralelismo de estos que me gusta mucho traer porque, de hecho, la Edad Media tiene muchísima más conexión con la edad contemporánea de lo que parece. Esto es un autorretrato de Picasso, la época precisamente de Barcelona, de Picasso, bastante original. No recuerdo ahora la fecha, pero creo que es 1906, 1907. Y claro, en Barcelona, esto ya también es pura hipótesis mía y tengo que hablar con alguien, algún especialista en Picasso que me lo tiene que confirmar o no. Pero yo me imagino a Picasso yendo a ver los grandes pantocratos románicos. Entre otras cosas, como sabéis, Picasso también se basaba mucho en las especies africanas, casi, pues, no prehistóricas, pero sí digamos, incluso de la civilización que vivió la Edad Media. Y claro, estos ojos, esta capacidad de simplificar las formas que tiene el románico, son algo que el arte abstracto ha recuperado. Yo recuerdo con horror, algunos de los aquí presentes lo recordará también, cuando algunos profesores de arte nos decían: el mundo griego superó la ley de la frontalidad de los egipcios, ¿no? Luego el arte decayó un poco, el románico pues, no conseguían una perspectiva muy grande, tal cual. Y luego, en cambio, con el Renacimiento se consigue la perfección. Esto es una color de tontería. Sabemos lo bien que dibujaba Dalí. Claro, si uno solo se queda con los dibujos abstractos de Dalí, se piensa: bueno, este hombre no dibujaba tanto como Dalí. Oye, pues claro que dibujaba bien. Lo que pasa es que ha superado la fase, que puede ser para algunos mejor, para otros peor, no les gusta más o de menos, la fase del realismo, ¿no? Entonces, una de las grandes valores que quería reseñar aquí es la capacidad de comprender el misterio, de acercarse al misterio, perdón, de acercarse al misterio, de comprender lo que es la simbología. Entonces tienen un conocimiento, los medievales, como no sabían leer mucho, se les tenía que enseñar a través de imágenes. Y por tanto, tenían una cultura de ver imágenes, de comprender los símbolos, que a nosotros nos da muchísima más vuelta, porque como diré después, el médico temprano necesita mucho más tenerlo todo ya concretado, amarrado, explicado, ¿no? Y esta gente era mucho más capaz de pasar por encima de eso, ¿no? Y por tanto, este arte románico, especialmente, es un arte que, aunque después con el gótico se volverá mucho más realista, nos sugiere muchísimo, ¿no? El otro día en las redes sociales capté un comentario de un niño que estuvo en el Museo Nacional de Cataluña viendo este pantocrator y dice: ¡qué chulo! ¿No? Es interesante porque a veces un niño es más capaz de captar lo esencial de una imagen como esta que nosotros que somos que tenemos mucho conocimiento exhaustivo. Claro, aquí podemos ver la coronación de la Virgen en la Sagrada Familia, de nuestro gran Gaudí, y aquí está la Catedral de Reims, la misma imagen, ¿no? Es decir, que a veces puede ser difícil distinguir una de otra, ¿verdad? Es fascinante cómo Gaudí consiguió un estilo muy personal, muy propio, pero teniendo este gran respeto por toda la tradición, especialmente, claro, en Barcelona también, medieval, ¿no? Claro, con estas dos imágenes lo que quiero decir, Picasso, Gaudí, es que quizás no estamos, especialmente los Kennedy, como soy Gaudí, quizás no estamos tan lejos de la Edad Media como algunos pretenden demostrar. Y que muchas manifestaciones de lo sublime en la edad contemporánea precisamente están inspiradas en esta tan extrañamente denotada Edad Media. Bueno, esto es una serie de Poblet, ¿no? Entonces aquí empezamos, para mí, el editor al principio se extraña un poco, porque dije: mira, el primero que voy a recuperar de la Edad Media es el espíritu contemplativo. Está teniendo arriba, como dicen aquí por el norte, ¿no? Pero no, decidí ponerlo y dejarlo. Aquí os voy a contar una historia de un personaje que probablemente muchos de los que estáis aquí habéis conocido personalmente, que es Agustín Altisent. Agustín Altisent era un monje de Poblet que respondía a esa espiritualidad de medicina, tesorada ahora ya durante 15 siglos, y que se caracterizaba sobre todo, era muy conocido porque tenía una sección en la vanguardia.
Sí. Cada semana escribía unos escritos llenos de sentido común, no como un monje que está allí alejado. Entonces yo tuve la inmensa fortuna de tenerle en clase, porque unos años de mi vida viví en Tarragona y estudié unos años la carrera en Tarragona. Entonces él, en un momento bastante más anticlerical que el actual, o sea que ya es decir, aparecía con sus ropajes generando oleadas de viento a su alrededor, ¿no? El hábito blanco, y entonces en la clase, y recuerdo un día que dijo, ¿sabéis? Lo decía a los alumnos, ¿no? Esta noche no he podido dormir y en medio de la noche he oído el ruido del ladrido de un perro naranja. Entonces el hombre estuvo, el resto, estas cosas que hacen los grandes maestros, ¿no? El resto de la clase contándonos lo que le había evocado a él ese sonido. Claro, os aseguro que yo nunca he vuelto a oír un ladrido de un perro del modo tan superficial y frívolo como lo hacía antes. O el ruido, por ejemplo, de un río, o el ruido de unas ramas moviéndose al viento. Claro, yo me quedé tan fascinado que yo no sé si mi única cosa que yo digo que esto. O sea, una civilización capaz de generar este tipo de reflexiones, digo, esto me puede pasar así por encima, ¿no? Después, por otras casualidades, por suerte me dediqué a la media, no solo por esto, pero fue una de las razones. Entonces, yo suelo decir que, sobre todo en las clases y cuando puedo, que solo con que de la Edad Media aprendiéramos este tipo de reflexiones, ya no tendríamos. Bueno, aquí, digamos, esto es la panada que Hitler organiza para conmemorar los 1000 años del Imperio Alemán. El primer imperio, ya es el segundo, pues ellos quieren imitar al Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, en Nuremberg, si no recuerdo mal. Esta la pongo porque, evidentemente, nosotros podemos hacer un uso del pasado perverso o beneficioso. El pasado está ahí. Todo depende de cómo nos acercamos a él. La pena es que muchos, con estas historias, nunca mejor dicho, de las memorias colectivas, confunden historia con memoria, no aprenden del pasado y se quedan con el pasado solo para usarlo como herramienta para legitimar muchas cosas desmanes en la actualidad, ¿no? Y por tanto, de esta aspiración que todos tenemos de conocer el pasado, nosotros tenemos que quedarnos con la parte, digamos, que nos puede enseñar, ¿no? Lo decían los clásicos de Magistra Vitae, ¿no? La historia como maestra de la vida. Entonces, esta es otra de las imágenes que es como el segundo valor, virtud, cualidad que yo quería destacar, que es lo práctico de no ser práctico. Yo sabéis que hay un libro que se titula literalmente así, un libro bastante interesante, y entonces los transcriptores medievales era gente que trabajaba sin prisa, tenía la gran ventaja de que no había esa presión que tenemos nosotros, cada época también tiene su parte, y esta gente aparentemente hacía una labor que no tenía ninguna productividad, que era copiar libros de la antigüedad. Entonces es muy interesante como algo que en aquel momento cualquier monje que le tocaba esto podía pensar, bueno, esto que ya estoy haciendo, si ya hay un manuscrito de esto, ¿por qué tengo que hacer otro? Bueno, pues muchísimas de las obras que hemos recuperado de la antigüedad, desde Platón, Aristóteles, todo el teatro griego, es porque a alguien se le ocurrió hacer una copia, digamos, complementaria. Y nunca sabes la copia que ha preservado los grandes escritos clásicos de la antigüedad y los suyos propios. Y os voy a decir otra cosa. En la Edad Media hay dos figuras que a mí me interesan especialmente, que son los que transcriben y los que traducen. Aparentemente son dos actividades eso, que no se generan riqueza, nada original, nada nuevo. Pero en realidad, la gente que transcribía y la gente que traducía, ellos mismos se constituían en grandes sabios. Porque, y esto, todos los que estamos aquí tenemos la fortuna, o casi todos, de haberlo vivido, cuando solo existía la pluma, o el bolígrafo, o el lápiz, el hecho de escribir las cosas con el ritmo que te genera esa escritura,
hacía que se te quedaran mucho más grabadas que hoy día. Evidentemente, los escritores tenemos una gran ventaja de que ordenador, tacho, vuelvo, tal. Pero yo me maravillo cuando veo pues, escritos, manuscritos que los he visto de mis grandes maestros del medievalismo, Joan Huizinga, Mark Bloch, George Louis. Ellos ves que escribían los libros a mano y solo había algún tachón y volvían adelante. Y sus libros son tan impecables o más como los que después han hecho los que han entendido el ordenador. O sea que es verdad que la técnica te genera, ayuda siempre en las cuestiones más técnicas, pero a veces en humanidades dices, bueno, y en la humanidad, digamos, en general, hay que saber recuperar las cuestiones que nos permiten llevar un ritmo que es más acorde con nuestro propio interés. Aquí traigo una figura que también me ha inspirado mucho a mí en esta retrospección de la Edad Media, que no creo que la conozcáis, se llama Natalie Demon Davis. Es una historiadora norteamericana que tiene una vida fascinante y que básicamente se caracteriza por haber escrito un libro que se llama El retorno de Martin Guerre, que es una de las primerísimas películas de Gerard Depardieu. Después lo googleáis. Esto es una historia fascinante que ella recupera del siglo XVI y que su idea se pasó toda la vida diciendo que la historia nos da herramientas de conocimiento y para transformar el presente. Conocimiento y acción. Y yo siempre pongo esta fotografía, aunque no tenga casi nada que ver con la Edad Media, porque si la veis es la típica profesora que le veis las manos, le veis la posición del cuerpo, le veis como toda ella está entregada a esta labor como si no hubiera un mañana, que es una de las enseñanzas básicas de la Edad Media. La Edad Media es una sociedad que, lejos de pensar solo en el pasado, básicamente piensa en el presente. O sea, no tiene ni la nostalgia de estar continuamente pensando en el pasado, ni la ansiedad de estar continuamente pensando en el futuro. Eso en buena medida es una idea un poco más sofisticada, pero es muy sencilla, me parece, de transmitir, que es que la Edad Media, el ritmo del tiempo era el ritmo de la naturaleza, de las campanas de las iglesias, ¿no? Todo se empieza a romper, complementar, cuando aparece el reloj mecánico. Con la expansión de la vida urbana, mercantil, los mercaderes son los primeros interesados, como el dinero vale lo que vale más lo que te da de crédito en el tiempo, tenían que calcular muy bien el tiempo. Y entonces aparece el reloj mecánico y todo se acelera, ¿no? Esto además pasa ya en el siglo XIII y XIV, no necesariamente antes. Bueno, no tienen ninguna idea. Bueno, esta es otra idea que yo aprendí de Agustín Alcisen, ¿no? Desde me lleva también nuestra historia. Gracias. Habéis tenido la experiencia de entrar en el Louvre, como si nada, y de repente allá a la izquierda, en aquella escalera también colocada, te la encuentras y te quedas con... Realmente no tiene la fama que tiene por fama, sino que realmente quedas sobrecogido de la belleza de la victoria de Samotracia. Entonces, en un artículo de estos de La Vanguardia, a lo mejor, digo artículos de que alguno aquí lo ha leído todo en directo, ¿no? Agustín Alcisen decía, si alguien encontrara la cabeza de Victoria de Samotracia, habría que matarlo. Es impresionante, ¿no? Es decir, déjalo como está, ¿no? No pretendas acabar todo, completar todo, explicar todo. Hay una parte de la vida importantísima que es el misterio, es lo que está velado, ¿no? Los mismos vestidos de la democracia que transparentan pero no transparentan, ¿no? Es una cosa fascinante de la que de verdad podemos aprender mucho la media porque sabían apreciar los clientes. Lo mismo con los brazos de la de Nilo, ¿no? Es curioso que algunas de estas esculturas que valoramos tanto y no están completas. Entonces, modelos de belleza. Ahora entro en la parte de, será un poco la tercera idea que quería transmitir, modelos de belleza. Es una princesa que hay en las afueras de una catedral alemana y que me parece que en comparación con las imágenes que voy a poner después, representa muy bien el ideal de belleza de la Edad Media. Que es un ideal de belleza un poco más contenido en general que la belleza moderna, no digamos contemporánea. Enseña sin enseñar,
Estas medias sonrisas que detectamos también en las imágenes de la Virgen, ¿verdad? Esto, el modelo así, iconográfico de la imagen es muy parecido a las princesas y a la Virgen, lógicamente. Hay un intercambio continuo de los modelos, ¿no? Entre el arte sacro y el profano. Y me gusta compararlo, porque las dos son igualmente sublimes. Bueno, perdón, antes de la comparación con Botticelli, que ahora viene, pues, también es el mismo modelo, en el que la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, como conoceréis, y en el fondo es esa misma expresión que no acabo de expresarlo todo, pero digo mucho, ¿no? Entonces, y aquí, en cambio, nos encontramos con Botticelli, ¿no? Claro, la imagen de la derecha es una imagen que cuando yo la vi por primera vez, me acuerdo más que la vi en Barcelona, dije, es absolutamente fascinante cómo los que han generado esta imagen han querido representar el modelo de belleza ideal del mundo griego. A ver, me parece que es Charlize Theron, ¿no? Parece. No es Charlize Theron, es una diosa griega. Con el mar de fondo, el Mediterráneo, los vestidos un poco arrapados, así como decirlo, fijos, ajustados, ¿no? Que transparentan un poco como la victoria de Samotracia que hemos visto, la mirada perdida, ¿no? Este rubio dorado, que es el que casi podría petrificar, ¿no? Y quedarse aquí, ¿no? Entonces, yo, como podéis comprender, claro, y esto remite completamente a la Venus de Botticelli, ¿no? Que algunos tendréis la suerte de haberlo visto en directo. Yo, cuando he estado allí, las cosas eran tan kilométricas que nunca he podido entrar, ¿no? Pero bueno, pues, absolutamente. O sea, por eso quiero decir que no es que el arte medieval sea mejor que el moderno, ni el moderno que el medieval, sino que simplemente son formas diferentes de transmitir material. Es evidente, yo no puedo negarlo, y no me parece nada mal, que nuestra sensibilidad está mucho más cercana al mundo griego y romano, todo el griego, como modelos de belleza. También es cierto que es muy difícil establecer una línea de diferencia, porque como dice Botticelli es un autor que, o sea, Botticelli es de la generación anterior de los tres grandes, de Miguel Ángel, de Rafael y de Leonardo, digo, los tres grandes del Renacimiento. Entonces, yo no sé si Botticelli es un autor más medieval que moderno, lo digo porque no es que esté aquí todo perfectamente configurado, como ya en las obras más de Michelangelo y de Rafael, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo si nos vamos un poquito más atrás y pensamos en Giotto, muchos de los cuales lo conoceréis, ¿no? Claro, Giotto es 2 siglos antes incluso de Botticelli. Y por tanto, ahí es verdad que hay una evolución, especialmente en Italia, que es muy difícil de verificar cuándo empieza una cosa y cuándo. Bueno, cambiamos un poco de tercio, esto ha sido la parte estética, y ahora nos vamos un poco más al contenido. Como todas las obras maestras, Chaplin en tiempos modernos supo sintetizar en 1 hora y media y en esta imagen todo el drama de la industrialización. Claro, Chaplin se convierte en una máquina. Pues prácticamente lo que él, lo sepamos o no, esto lo vi en una sección y me interesó, pero pensé, aunque es verdad que ahora alguien me lo dice, yo lo había asimilado sin darme cuenta, ¿no? O sea, que estas películas tampoco hay que ser un sofisticado historiador del arte o del cine para comprenderlo, porque tú lo comprendes y te lo han explicado. Pero es verdad que si después empiezas a dar vueltas a esto, dices, precisamente la diferencia entre el mundo medieval y el moderno es que en el mundo medieval las cuestiones, por el mismo ritmo del tiempo, por la misma mecánica, pues tenían una dimensión mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? No es decir, oye, vamos a volver a la Edad Media, es imposible, no podemos volver a la Edad Media, porque el porque nos viene bien que haya máquinas, que haya agua caliente, por las mañanas, cuando luchamos, no sé. También cuando los estudiantes me dicen, ¿de cuándo vienes a la Edad Media? Un momento. O sea, digo, a ver, cada época tiene lo suyo y tal. Lo que sí estoy persuadido es de que hay muchos más valores, virtudes, cualidades de la Edad Media recuperables de lo que la gente piensa. De esto sí estoy persuadido. Otra cosa es que tú ahora me hagas ya
viajar en el pasado y decirme dónde me quedaría. Probablemente la respuesta sería, me quedaría en los mejores cosas de cada época, ¿no? Que es lo que me parece que cualquier ciudadano en su sano juicio debería poder hacer. Claro, el drama es que si tú no sabes lo mejor de cada época, es imposible que te quedes con lo mejor de cada época. Es el drama de la sociedad actual. Y esto lo tiene cuestiones de memoria que es tan problemática la amnesia colectiva como la hipertrofia de la memoria. Es decir, que ahora estamos más en hipertrofia de la memoria, ¿no? ¿A qué interesa ir al pasado de España en América? No le interesa para saber las grandes heroicidades que hicieron aquellos o los monjes que enseñaron, tal, les interesa porque tiene una batallita en el presente que ganar, o la guerra civil pasa lo mismo, y utilizan, instrumentalizan el pasado para un bien en el presente. Bueno, entonces aquí está otro de los valores que aparecerá bastante a partir de ahora en la sesión, que lógicamente es la caballerosidad, ¿no? Virtud medieval que hoy no es precisamente la que esté más de moda, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo digo esto, no me refiero solo a caballerosidad de los hombres, sino también de las mujeres. Esto es muy importante comprenderlo, porque si no, nos metemos con el tema de la caballerosidad medieval y uno dice, ya estamos con el machismo, con el patriarcalismo y compañía. No. ¿Qué sucede con el Quijote? O sea, Cervantes tuvo la genialidad de generar una imagen entrañable, tierna y atractiva del caballero medieval en un personaje completamente vaciado del capital material, digamos, ¿no? Ya sabéis que pues, toda nobleza tiene un gran capital simbólico y, sin embargo, muchas veces falta el capital material. Yo siempre pienso que el capital material es relativamente sencillo de conseguir, el simbólico es mucho más difícil. Porque el simbólico es lo que consigue a base de valorar la tradición, de escuchar a los mayores, de tener la paciencia de leer, de aprender. Y el material, bueno, pues tenéis a los grupos en las playas del Mediterráneo, pues con alpargata y en las fiestas de alto copete, ¿no? Quiero decir que, bueno, esto con el dinero es fácil conseguir algo, pero no lo que tiene el Quijote, que es el desarrollo de todas unas virtudes que, como sabéis, porque esto es el práctico, pero bueno, nunca mejor dicho, remiten más a un idealismo que muchas veces no tiene una connotación práctica, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos atrae a todos. Por eso, grandes materiales. Bueno, esto es Harrison Ford, por supuesto, en La Guerra de las Galaxias. ...1977... tengo que confesar que el otro día, en el larguísimo viaje de tren de Pamplona a Barcelona, ya me había cansado de leer, ya me había cansado de todo, y digo, voy a volver a ver La Guerra de las Galaxias, o sea, la guerra, no los señores que han hecho eso, la primera, la que entra la nave triangular llenando toda la imagen, y bueno. Entonces, los productores de La Guerra de las Galaxias, especialmente George Lucas, se fueron a donde los antropólogos. Claro, hay que pensar que estas películas que son tan clásicos son sencillitas de hacer. No. O sea, bastantes años antes de empezar a filmar, George Lucas se fue donde los antropólogos y les preguntó ¿qué historias han funcionado a lo largo de la historia? ¿Qué mitos, qué leyendas? Y básicamente les dijeron, mirad, lo que tenéis que poner es saga familiar. Las Galaxias es una saga familiar. De hecho, esto ha dado lugar a después muchos años. Tenéis que poner, que quede bien claro dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Tenéis que poner un héroe o unos cuantos héroes y tenéis que poner un héroe por accidente. Como pasa, por ejemplo, con el Señor de los Anillos con Frodo. Entonces, las grandes epopeyas se han generado, especialmente en la Edad Media, a través de la creación de unos personajes que ya vienen también del mundo clásico, que generan, sobre todo, un espíritu aventurero, heroico, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante esta imagen, que la capté de Chiripa, digamos, que me encontré, porque se ve a Harrison Ford diciendo, con cara de perplejidad, ¿no? Aquí estoy yo, que me mirando a la cámara, ¿quién me ha metido a mí en esto?
pero dispuesto a comerse el mundo con el pistolón este, que también pues, nos remite a los clásicos del western, ¿verdad? La figura de Han Solo, que es clásico cowboy, ¿no? de las películas, ¿no? Y es uno de los temas que a mí me gusta en esta sección remarcar de la Edad Media, que es una aspiración al heroísmo, ¿no? O sea, que es verdad que en la vida lo gris, a veces tal, pero uno no puede perder de vista lo que de algún modo le puede llegar a aspirar un poco a algo que vaya más allá de lo que solemos hacer todos, ¿no? Porque para las cosas fáciles pues ya estamos todos preparados, pero no cuando se nos pide una pequeña velocidad. Esta ya la he comentado y prefiero ir avanzando un poco después de la referencia a ello. Bueno, este es un casón. Voy a entrar en el tema de la tradición ahora. Voy a dedicar un 5 minutos a la tradición. Este es el casón, uno de los casones que hay en el Retiro, el Parque del Buen Retiro en Madrid. Y no sé si podéis leer todo lo que nuestra religión es plagio. ¿Alguien sabe localizar de quién es esta frase? Del grandísimo Eugeni Dors. Que además, cuando conectas frase con autor, entiendes muchas cosas. Eugeni Dors, un hombre muy tradicionalista, pero al mismo tiempo originalísimo. No, bueno. Entonces, todo lo que no es tradición es plagio. Está relacionado con la imagen que he puesto al principio y la que acabo de saltar. O sea, tú no puedes decir que eres el mejor del planeta porque has innovado algo. Pero todo lo que hacemos, en buena medida, sabemos que lo tenemos a nuestros padres, a nuestros educadores, a nuestras lecturas. Nadie puede decir que es completamente original, ¿no? Entonces, para mí esto es un lema muy interesante también de un hombre que valoró tanto la tradición y que nadie puede arremeter contra vos porque sea una persona que no innovara, que no fuera original. Sin embargo, esto es lo que él pensaba y estaba persuadido y alguien tuvo el buen criterio de ponerlo como lema encima de él. Y aquí tenemos a los ingleses en su mejor momento, ¿no? Cuando deciden hacer el Parlamento británico, ¿no? el gran símbolo de la democracia liberal británica, eligen un estilo neogótico. ¿Por qué? Porque ellos sabían, entonces hubo un momento, que es un museo que valoraban tanto la tradición y que daban un ejemplo a todo el mundo de preservar estas tradiciones, ¿no? Y se dicen, ¿dónde se originaron los parlamentos? ¿Dónde se originaron los parlamentos? En el siglo XIII, XIV, especialmente en España y en Inglaterra, ¿no? España con sus diversos reinos, el navarro, el cristiano, el aragonés, y Inglaterra también con los diversos parlamentos, Escocia, Inglaterra, que han hecho, hay una gran sabiduría en que incluso la imagen se te presente gráficamente con todo esto. ¿Vale? Claro, en mi época de Tarragona, como veis, ha quedado un poco plasmada. Esta es la plaza de la Catedral de Tarragona. ¿No? Algunos la reconoceréis, por que está bien de Tarragona. Bueno, entonces, sabéis que los cuatro grandes valores de los carteles son fuerza, equilibrio, valor y centro, ¿no? Fuerza, equilibrio, valor y culto. Impresionante lema para la vida también. Entonces, un día, las primeras veces, claro, las primeras veces que vas a ver pastel, observas, ¿no? Porque es que no entiendes nada, es una cosa que se lleva haciendo hace mucho tiempo, que la gente que sabe mucho, y tú observas y de vez en cuando puntas, ¿no? Una de mis primeras preguntas fue, oye, pero esto es muy peligroso. Los que sabéis de Castell, sabéis que, o sea, en principio ellos van a coronar. Ellos coronan y muy probablemente, no es un castillo como este, que es un cuadrado no, y que llega al cuadrado o tres, cuadrado. Bueno, dice, bueno, hago tanto esfuerzo en coronar que normalmente se desmorona el castillo. Y claro, yo hice esa pregunta después de observar la prodigiosa experiencia de oír huesos cayendo, ¿no? No sabes lo que es el hueso, lo que es la cabeza. Entonces ya le pregunté a alguien discretamente, y esto es muy peligroso. Es mucho menos de peligroso de lo que te crees, porque estos tipos son como un cuerpo, solo son uno. Entonces, perciben que el castillo se va a caer. Y en este momento, todos se caen al mismo tiempo.
¿Qué sucede? Que si, como sucede al 99,9% de las veces, todo el mundo se cae al mismo tiempo, tú nunca te caes como con dos pisos de abajo, siempre te caes acotado. Soy una figura que se llama el acuchador, como sabéis. Te caes como almohadillado por el siguiente. Por tanto, al caer no. Entonces, yo para mí esto, aparte de esto, todo lo que más profundicé, claro, me recordó mucho a la Edad Media, porque en la Edad Media tenían la seguridad de asentarse en la tradición. ¿No os habéis preguntado por qué en la Edad Media hay pocas revoluciones? Las hay, pero desde luego no las hay como las que hubo en el mundo antiguo, de esclavos y tal, ni por supuesto en el mundo contemporáneo, Revolución Rusa, Revolución Francesa. Es porque la Edad Media se solía caer siempre de abajo y de abajo. En la Edad Contemporánea, la Revolución Francesa es porque se han hecho las cosas tan mal durante tantos siglos que han tenido que hacer un salto brutal. Y aunque, claro, la Revolución Rusa y Francesa sobre todo, no digamos ya los que determinados países asiáticos y africanos, por ejemplo, toda la cuestión está, el drama de la colonización para mí, que gran parte de los países africanos y asiáticos, pues ha habido una ruptura muy grande. Es decir, han asumido la modernidad que les ha llegado de Occidente, porque no han tenido Edad Media, y entonces han tenido que cambiar muy rápido. Y yo comprendo a la gente que idealiza a China, pero yo les digo, a ver, aquí hay algo que no me encaja, porque tiene una tradición milenaria, confucianismo, el budismo, todo esto, y luego han adoptado dos adquisiciones modernas y de Occidente, que son el comunismo y el capitalismo, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que tanto el capitalismo como el comunismo, ellos no los han incubado durante siglos como lo hemos hecho en Europa. Por eso, con el comunismo habría mucho que decir, pero no me voy a meter, lógicamente, es desgraciadamente incluso diferente, porque el comunismo surge pues, muy radicalmente y es parte del problema. Pero cuando, por ejemplo, Estados Unidos se aleja de Europa, yo digo, por los ya no lo voy aquí, por lo he defendido, digo, a ver, Estados Unidos tiene el capital material, Europa tiene el capital simbólico. Creo que Estados Unidos pierde más dándonos la espalda que nosotros perdiendo el capital material que nos puede proveer. Porque hay muchos matices, yo creo que Europa no puede, digamos, tirar la cara a la realidad, que tiene que dar más temas, lo que queráis. Pero me parece mucho más difícil conseguir el capital simbólico que el material. Y Estados Unidos está equivocando. Para mí es exactamente igual que lo que pasó con Grecia y Roma. Grecia tenía el capital simbólico y el maravilloso talento de los intelectuales romanos, Séneca, Tácito, todos los que queráis, dijeron, Grecia nos pertenece. Eso es lo que hizo grande a Roma para mí, porque Roma aportó todo el capital material, la ingeniería, el derecho, la capacidad de organizarse, pero el no estudió el capital simbólico de Atenas. Que es lo que desgraciadamente no estamos consiguiendo en lo que sería ahora Europa, sería Grecia y Estados Unidos Roma, pero no acá, el imperio, ¿no? Nunca mejor dicho, pero no acabamos de conseguir. Bueno, de la inmensa originalidad y la inmensa riqueza de la Edad Media, por ejemplo, aprendemos mucho de los pintores prerrafaelitas, con este estilo, ¿no? Tan fascinante. Pero hay muchas, me parece que muchas de las relecturas que se han hecho del arte, desde la modernidad, muchas están basadas no solo en lo clásico, sino también en lo medieval, ¿no? Y por tanto, estos estilos que de vez en cuando resurgen, a mí, neomedievales, digamos, ¿no? Me interesan especialmente, ¿no? Porque no todo ha sido el modelo clásico saltándose la Edad Media, ¿no? Sino que en muchas ocasiones reaparecen con formas muy interesantes. Pensar que hay toda un estilo, digamos, esto que llamamos neogótico, tiene su parte, una estética incluso neogótica, tiene la parte de horror, que mucho de ese estilo neogótico está basado en la imagen que la ilustración nos ha dado de la Edad Media. No de lo gótico realmente. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, ha pervertido un poco la propia estética neogótica a veces. Pero cuando ese acercamiento es auténtico, genuino, como el terreno rafaelita, da lugar a manifestaciones artísticas tan originales como estos cuadros. Bien, me voy acercando ya al final.
Vería también, otro de los valores que reseño en el libro es el saber reírse un poco, ¿no? De uno mismo. El mundo medieval tenía un punto irónico muy interesante. Uno lo aprende, por ejemplo, las discusiones que hay o los grandes debates entre filósofos tienen muchísimo más sentido del humor que lo que vemos entre los clásicos, ¿no? Mucho más dramático, ¿no? Entonces, todo el mundo de la sonrisa, de los ángeles, de los animales grotescos que aparecen en las gárgolas, ¿verdad? Que tenemos perfectamente localizadas. Es un mundo que nos remite, es verdad, a un mundo mucho más como sobrenatural, como diciendo, bueno, pues hombre, aquí pues podemos hacer las cosas mejor, peor, pero de vez en cuando tenemos que saber trascender un poco, ¿no? El mundo en el que estamos metidos y meternos en una lógica mucho más sobrenatural que incluso nos lleva a lo lúdico, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, pues estos bicharracos que ponían los artistas. Bueno, este es otro tema que quería introducir aquí, que es, aquí sí que me pongo desmitificado, ¿no? La gran falsedad de que la Edad Media gira la espalda a la época clásica. Esto es un gusto del siglo XIII. Si yo os pregunto, vaya, yo lo hice, me preguntaba, ¿qué te parece? Pues es Augusto, ¿no? Un clásico gusto romano. Y es el gusto de Federico II Hohenstaufen de Alemania, uno de los Supermundi, ¿no? Uno de los grandes emperadores de siempre, que se enfrentó al Papa, a los sultanes, a quien hiciera falta, ¿no? Una persona además que sabía latín, bueno, alemán, latín, griego y árabe. Y entonces una persona muy culta, que como sabéis, bueno, él era de Suabia, en algún momento en el Sacro Imperio Romano germánicos había cerrado esclavos, pero su sueño era en Sicilia, ¿no? Y entonces no paró hasta que conquistó Sicilia. Y entonces en Sicilia organizó una serie de estudios. De hecho, la famosa Universidad Studi Federico II en Nápoles es de esta, creada un poco más tarde, pero en recuerdo de los estudios que generó en Nápoles y en Sicilia. Entonces, yo aquí, como no puedo alargarme mucho, y si queréis después, lógicamente, podré alargarme de lo que queráis, si me queréis hacer una pregunta. A ver, ¿cómo podemos pensar con la sociedad liberal del mundo clásico que la gente se mañana? O sea, los que nos hemos alejado del mundo clásico somos nosotros, que no podemos leer las fuentes clásicas en su lengua original, digamos griego, ¿no? Y muchos de los europeos intelectuales sabían. Entonces, hay cosas que están como muy metidas, por ejemplo, el nacimiento, ¿no? Que vuelve al mundo clásico, que son paradigmas historiográficos que hemos creado los historiadores porque tenemos que ordenar la realidad, ¿no? Pero que en realidad no es así. Por ejemplo, pensar en el tema de la perspectiva. Un asunto muy interesante. Los grandes artistas renacentistas, Leonardo, Michelangelo, la perspectiva en sus cuadros porque el siglo XVI redescubre la perspectiva histórica. O sea, los cuadros no es que reflejan la perspectiva porque saben pintar mejor, sino porque están reflejando una mentalidad perspectivista. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Edad Media, os lo he dicho antes, vivían tanto en el presente que eran incapaces, no les interesaba distinguir las capas del pasado. Los romanos estaban ahí, tú ibas a Roma, estaba el foro, se lo preguntaban. Por ejemplo, esto creo que es mejor así. En la Edad Media no había antigüedades. Las antigüedades es un negocio que se empieza en el siglo XVI, en Roma y tal, que cosas del pasado. No, no existía esto de las antigüedades, porque no había la perspectiva de lo que era antiguo y lo que era nuevo. El sentido que tenían del tiempo les hacía como vivir en un continuo presente y por tanto no es que dejaran de lado el mundo clásico, es que estaban en ellos. Y por tanto es una idea que a mí me interesa bastante. Bueno, esto tiene su pequeña historia. ¿Alguien puede localizar lo que puede ser esto? ¿Alguien se atrevería a hacer una primera hipótesis sobre qué puede ser esta escena? Dante, muy bien, vamos bien. Dante coronando Virgilio, ¿en qué momento, sabéis?
la parte, ¿no? Sí, es más bien el purgatorio. Es en el final, exactamente. O sea, en el final del purgatorio, o sea, claro, el drama de Dante es que no puede meter a Virgilio en el paraíso, porque es pagano, no está bautizado. Ese es el mundo medieval, me gusta o no también, que eso lástima ya no podrá ganar, pero es un mundo como más simple, ¿no? En el sentido de que eso ayuda mucho a comprender los problemas del bien, el mal, el infierno, el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un momento que no puede pasar el umbral del purgatorio. Y entonces, efectivamente, le prepara una paradera deliciosa, el gran limbo, por los intelectuales. Y entonces, Virgilio, en agradecimiento al detalle que ha tenido con en ese momento, corona a Dante. Y es el momento que para mí es muy interesante cómo se produce la comunión entre el mundo clásico y el mundo. Porque el poeta clásico, entre los clásicos, como sabéis, Virgilio se considera, hay una conferencia preciosa de T.S. Eliot, el humanista británico, que habla del significado de lo clásico, ¿no? Entonces él dice, lo clásico es cuando una lengua, una nación, un estilo del arte, no está del todo formado, entonces ya empieza la decadencia, pero tiene un punto álgido y muy rápidamente empieza la decadencia. Entonces dice, el latín llegó a su punto álgido en el siglo I. Y es el quien mejor digamos, lo simboliza y lo expresa. Y entonces es el gran poeta clásico Virgilio coronando al gran poeta, hombre, la verdad que no iba mal de autoestima. Porque claro, es coronar por Virgilio significa que él es el que recibe toda la herencia clásica medieval, perdón, clásica. Y entonces, a mí este grupo me encantó porque no sabéis de quién es. ¿Alguien se puede imaginar de quién es? ¿El autor? Dalí. Un jovencísimo Dalí le encargaron hacer unas acuarelas que nunca completó sobre una edición de la Divina Comedia. Desgraciadamente no lo acabó, pero nos han quedado muchas de las acuarelas. A mí me parece un ejercicio muy interesante para comprender que Virgilio, Dante y, si queréis, con todos los matices del mundo, bueno, un grandísimo artista moderno y quizá postmoderno, como Dalí, están los tres perfectamente ensamblados, ¿no? Y a veces las rupturas que hacemos sobre la Edad Media y la Edad Contemporánea, pues no hay más algo. Bueno, y termino con estas no sé, imágenes muy tenuas, ¿no? De este gran escenario, ¿no? Que es el escenario de la caballerosidad, de la lealtad, de ese mundo ciertamente idealizado de la Edad Media, pero real, en el que los señores respetaban a los vasallos como los vasallos respetaban a los caballeros. Y ese mundo se proyecta en el trato entre hombres y mujeres. Por tanto, el que tiene que conquistar a la mujer es el hombre. Utilizando un símil, es verdad, muy militar de la Edad Media, de lo cual se suceden muchísimas, digamos, consecuencias bastante positivas. Por ejemplo, una cosa muy interesante de esto es el valor de la palabra dada. En un mundo feudal donde la gente se vinculaba a través de la palabra y solían ser vinculaciones de por vida, el contrato feudal, el matrimonio, el hecho de que la palabra tuviera un efecto de que si no se preservaba, uno se jugaba la propia vida, pues no está mal para el día de hoy, ¿no? O sea, hoy hemos perdido completamente, no todos, pero es verdad que muchos políticos, para empezar, y mucha otra gente, digo una cosa, pero científicamente, que no estoy diciendo la verdad. Claro, fuera, voy haciendo, ¿no? Y ya está. Bueno, es absolutamente así. El otro día me dijeron en estas sesiones, bueno, pero esto no siempre era así. Digo, hombre, desde luego, no siempre era así, pero cuando no era así era la excepción. El problema es cuando tú has generado una sociedad donde el modelo es que tú no acordas palabras con hechos y de vez en cuando hay alguien que es íntegro, veraz,
leal a una palabra dada. Este es mi problema con este asunto. Que al final tú generas modelos de sociedades. Entonces, la segunda cualidad que yo quería destacar aquí es que el marxismo está tan metido en la mentalidad contemporánea que no pensamos que todas las asociaciones, vínculos anteriores, el estalinismo, el feudalismo y ya el capitalismo, son asociaciones de dominio, de violencia, y no tiene por qué ser así. El problema no es el sistema, el problema son las personas. En su sano juicio, puede pensar que el Señor trataba mal a sus vasallos en principio, porque el primer interesado en que el vasallaje funcionara bien era el Señor. Aquí en Cataluña tenemos un ejemplo maravilloso, una forma de algo que es Pedro el Católico. O sea, Pedro el Católico dio su vida por defender a sus vasallos, herejes además, o sea, se fue a Provenza a luchar con los cátaros, porque había hecho el juramento de protección y los cátaros el juramento de vasallaje en contra de la coalición que constituían el Papa de Roma y el rey de Inglaterra. Y nos digamos el rey de Juan, es el primero que era interesado en eso. Esto es muy fuerte. Es decir, claro, la gente dice, que los feudal mascaba. No hay ninguna evidencia que se da ninguna del derecho de pernada. Ninguna. Entonces, a ver, la historia en parte es una ciencia. Eso es como decir, no hay ninguna evidencia que el cáncer sea propagado por contagio. Los médicos te dicen, no hay ninguna. Si algún día se descubre que la hay, ya no funcionan. Las ciencias funcionan por indicios. La historia también. Pero si no hay ningún indicio real de esto, a ver, que los hombres han violado a las mujeres, esto desgraciadamente ha pasado, puede pasar siempre en todas las épocas, no sé si me entendéis, pero lo que es la costumbre de hecho jornada, con la que empieza mi querido amigo Ildefonso Falcón, es la Catedral de Mar, yo comprendo que Cartacho Benevolencia, o sea, una escena inicial brutal, pero bueno, hay una responsabilidad también del literato, o sea a ver, yo he leído el libro, muy bien, magnífico y divertido de leer y tal, pero bueno, a veces generas visiones de las épocas, hay una responsabilidad también, ¿no? De decir determinadas cosas, van a estar viendo que van a ser recibidas por muchísima gente que no tiene la capacidad crítica, pues que podemos tener otras personas, hombre, eso no que lo digan, vaya, hay gente culta incluso, ¿no? Entonces, esto lo digo porque el problema del feudalismo no es el feudalismo en sí mismo. Es cuando tú aplicas el feudalismo a otras épocas. Cuando uno ve El Padrino, dices, wow, qué bien explicado está el fascismo. Perdón, el feudalismo. Pero ¿qué sucede? Lo dramático de esto es que en el siglo XX, con el Estado hecho ya, con el capitalismo, con otras formas, haya una forma retrógrada del sistema. O sea, el problema del sistema es cuando la gente se trata mal entre sí y cuando tú el sistema lo quitas de ti. Por ejemplo, el esclavismo, que funcionó muy bien en una determinada época, para tener un orden tal cual. También es evidente que el feudalismo superó al esclavismo como sistema y el capitalismo al feudalismo. También es evidente. Pero cada época tiene su caso. No sé si habéis planteado alguna vez, yo creo que oyentes aquí en la sala, por qué Jesús jamás denuncia explícitamente la esclavitud. Hola Elena, ya estamos. Estudiaba todas las cosas, o sea, estudiaba las cosas. Pero no era un revolucionario. Que decía, a ver, un sistema que tú tienes más o menos que intenta mejorar, y mira si lo mejoraron, empieza tan fácil, con la carta aquella, tan bonita, el hermón, y entonces fue ideando el feudalismo como un sistema que mejoró aquello. Después el capitalismo, que en lugar de vincularte con personas, nos vinculamos con un contrato, con un papelito. Sí. O sea, la esclavitud terminó, claro, por y luego el feudalismo, en el fondo, claro, los siervos eran una protección, porque si dejaban la tierra, es que tampoco tenían dinero para comprarse una propiedad. Y a donde ir, en el fondo, el que tenía la propiedad, en el fondo los protegía, no los podía echar. También militarmente. O sea que ellos necesitaban defensa ante posibles invasiones, exacto, por el capitalismo. Pues nada, muchas gracias. Así hemos terminado con esta.
Pues no sé si tenemos tiempo, ¿no? Tú mandas, bueno, no sé si tienes Carmen, bueno. Igual, ¿no? Sí. A ver, la idea del color, cuando tú las Sí. imágenes, yo creo que tenemos un problema de base, que ahora cuando se habla tanto de que hasta el Partenón tenía colores, Sí, y las iglesias sí. románicas tienen colores, incluso colores a lo indio, ¿no? Chillones. Entonces, claro, cuando ves las imágenes con el color, se quita ipso facto la imagen de lo medieval triste Exacto. y lúgubre. Pero es un tema como también influenciado porque a nosotros nos ha llegado todo sin color, las iglesias, los monumentos, por el tiempo, ¿no? Se ha quedado sin color. Y esto, claro, yo creo que es como cuando ves fotos en blanco y negro en color, que es como mundos diferentes. Exactamente, no, rápidamente. El problema es que nosotros del pasado realmente tenemos poca visión directa, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas. No voy a añadir más a esto, pero sí que añadir, por ejemplo, que en la Edad Media la iluminación de las calles y esto era mucho mayor de la que tenemos a pensar. O sea, además de los colores, estaba la iluminación, estaban los colores también de las ropas, las fiestas. Hay un colorido, nunca mejor dicho, que es muy importante. La Sí. fachada de Notre Dame estaba llena de colores al origen. Ahora, cuando Sí. en nuestro imaginario pensamos en Notre Dame, la vemos en gris. Y las columnas, por ejemplo, unas pintadas de un color, otras de otro. O sea, E incluso con los romanos, por las imágenes que están, no hay mucha diferencia. Es una claro. Pues se llama romántico, ¿eh? Claro, ¿no? O sea, románico siempre se llama románico porque se empiezan a recuperar el arco de medio punto y eso es un arte más bien romano, ¿no? Y ese es el nombre. De hecho, perdón de decir un chascarrillo, o sea, San Bernardo, San Bernardo del siglo XII, él reacciona brutalmente, atención, contra la sofisticación y el recargamiento del románico. Y idea el gótico como una manera de volver que la liturgia sea más sobria, sea más sencilla. O sea que dices, pero el paradigma que tenemos del románico es que es más sobrio, y el gran San Bernardo, pues se rebota contra todo esto. O sea que hay mucho que revisar. Muchísimas gracias. Si no hay otras intervenciones, Muy bien. aceptamos la invitación de Elena, que nos ha preparado el Muchas gracias. Si quieres. Ah, ya está. Allá cada uno que se pudiera, pero tenemos que votar y decidir cosas muy importantes. Es muy peligroso, ¿eh? Vale, sí, Estábamos aquí expresando.